El gobierno abrió la convocatoria para que participen establecimientos y tengan el cupo para integrar los 100 nuevos liceos bicentenarios. Por primera vez se van a incluir en el proceso los 24 establecimientos artísticos del país. Bueno, queremos hablar de este tema, este tipo de liceos, la proyección, ¿verdad?, en lo que el gobierno estima como meta en este tipo de establecimientos. Estamos con Alejandra Arratia. Ella es directora ejecutiva de Educación 2020. ¿Cómo estás, Alejandra? Bienvenida. Hola, Gonzalo. Buenos días. A ver, ¿qué te parece el anuncio que ha hecho el presidente ayer en términos generales? 100 nuevos cupos para que en marzo del próximo año los que postulen y cumplan los requisitos se integren como liceos bicentenarios. Mira, a nosotros nos parece súper interesante el enfoque de dar apoyo y ayudar a que los establecimientos educacionales puedan aportar efectivamente a una buena formación de los estudiantes. Estamos todos preocupados por lo que está pasando con la formación que están teniendo nuestros estudiantes. Ahora, lo que nos preocupa es que sean solamente 100 de los alrededor de 3.000 y algo establecimientos que dan enseñanza media en el país, de los liceos, digamos. Porque creemos que ahí hay un tema como que implica decir, ya, estos van a ser los 100, entre comillas, privilegiados que van a tener acceso a una buena educación y, pucha, y todos los otros, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Me entiendes? Sí, yo tomo ese punto como apoderado. Y uno podrá decir, claro, acá van a haber un grupo que van a ser los privilegiados que van a estar en estos liceos, ¿verdad? Pero si lo vemos desde el otro punto de vista, estos procesos no tienen que ser progresivos porque, mira, en el primer gobierno de Sebastián Piñera se hicieron 60. Ahora se anuncian 100. Exacto. Y la meta cuando termine este gobierno son 300. O sea, al menos ahí se está avanzando. No es bueno desde esa perspectiva y ahí eliminas esa preocupación en el sentido de que tú estás caminando a que ojalá todos tuvieran este estándar. Claro, es que ese es el punto. Si nosotros hemos dicho, de hecho, que si uno quisiéramos que este modelo de los liceos bicentenarios más bien dijera, bueno, ¿cómo de alguna manera pilotamos algo? Hacemos un piloto país, pero que tenga diseñado ya cómo vamos a escalar esto a política pública. Porque, o sea, te digo, nosotros somos una fundación, nosotros hemos trabajado con cerca de 80 establecimientos en el país y tenemos experiencia en terreno de innovación y de lo importante que... Yo comparto lo que decía la ministra, la importancia de equipos directivos empoderados, de altas expectativas de aprendizaje. Eso está súper documentado en la evidencia y sabemos que son aspectos relevantes. El punto es que cuando uno está en una fundación o en un espacio como desde la sociedad civil, tú dices, bueno, nosotros vamos haciendo aporte con pequeñas intervenciones en algunos que nos permitan incidir en la política educativa del país, que nos permitan monitorear, pilotar y dar propuestas de política pública. Pero desde el Estado lo que uno espera y lo que uno quisiera es un diseño que parta diciendo, mira, yo voy a pilotear con estos 100, mi piloto va a durar este tiempo y mi diseño del escalamiento es este. Pero esto, a ver, yo no soy el subsecretario ni soy el vocero del gobierno, estoy solamente haciéndome las preguntas, por supuesto, que uno también se hace. ¿Cuál es la herramienta que más sirve? O sea, en el fondo todos queremos que nuestros niños tengan buena educación, exactamente. ¿Cierto? Pero no puede ser esto una suerte también de piloto en el sentido que vas abarcando de a poco y haciendo crecer este tipo de liceos. Ahora, yendo a las características que supuestamente tienen, a ver si tú las compartes. A ver, ¿qué es lo que tienen de bueno estos liceos según lo que decía ayer el presidente? A ver, estos establecimientos superan el promedio nacional del CIMSE, ¿sí? ¿Sí o no? Sí, claro. Es así, sí. Pero en el fondo son las partes de las condiciones que te ponen y también hay una inversión de recursos. Claro. Ojo, porque hay una inversión grande de recursos. Entonces, que tú digas, en el fondo, yo te voy a invertir recursos y con eso tú vas a aumentar, fantástico. O sea, es entendible, pero uno quisiera que eso sea para todos. Por eso te digo que uno lo quisiera entender como un pilotaje, porque la proyección del gobierno es tener 300. Sí. Es tener 300 de aquí al término del gobierno. Entonces, cuando uno dice... Pero ¿y si realmente funciona? ¿No sería bueno que quien gobierne después, sea azul o blanco el que siga, si fue una buena política pública? Es que lo que pasa es que yo creo que es demasiado lento. Porque es como que nosotros en un hospital dijéramos, ya, tengo 100 pacientes, voy a elegir los 10 que se portan mejor, por decirlo así, que se toman más los remedios, que siguen más, no sé, por la dieta alimenticia que les da el doctor, lo que sea.
Y a esos 10 les voy a dar el tratamiento. Nosotros creemos, por ejemplo, una cosa que la ministra decía y que el presidente también dijo ayer, y nosotros lo compartimos, la importancia de equipos directivos empoderados que dirijan adecuadamente. Eso es fantástico, es fundamental, está súper documentado. Toda la evidencia, te diría yo, en el mundo. En Chile tenemos centros de investigación en liderazgo directivo que lo súper sustentan, que es que la importancia de equipos directivos empoderados que apoyen los procesos de mejora adentro de los establecimientos. Entonces tú dices, bueno, voy a tener esos 100 que lo voy a hacer. Nosotros quisiéramos desde Educación 2020 que haya un proyecto de ley que regule de alguna manera la carrera directiva o el desarrollo profesional de los directivos del país, de los equipos directivos. ¿Por qué? Porque con eso tú avanzas a que estén todos. ¿Me entiendes? Que nosotros creemos que el rol del Estado no es ir definiendo... Bueno, la verdad es que desde la forma en que nosotros entendemos la educación, nosotros creemos que el rol del Estado es avanzar en cómo esto es para todos. Alejandra, ¿tú por qué crees que el gobierno, si está tan convencido que este mecanismo y este tipo de liceos son lo deseable para nuestra educación, no lo hacen de manera más masiva y más simultánea? Como en todo en la vida es un tema de costo, ¿se puede hacer todo a la vez? Sí, pero yo creo que no hay un tema de costo solamente, fíjate. Yo creo que aquí hay un tema que tiene que ver con una noción, con una forma de entender la educación, que ha salido bastante en la discusión a propósito de otros temas. ¿Esta discusión del mérito? Sí, y no es solo del mérito, sino que es una creencia bien profunda. ¿Nosotros creemos que todos pueden aprender o nosotros creemos que en realidad no todos pueden aprender? Y yo tengo entonces desde la educación que, de alguna manera, identificar a aquellos que pueden aprender. Si tú crees si tú tienes esa creencia en la base, el proceso educativo está muy marcado por elegir a quiénes son los que sí pueden aprender. Si tú crees, como nosotros creemos y nosotros trabajamos en terreno y lo vemos permanentemente, que todos los niños pueden aprender, si nosotros nos atrevemos a innovar, a cambiar la forma en que ocurre la experiencia pedagógica en la escuela, tú puedes promover aprendizaje para todos. A nosotros nos pasa que de repente nos dicen, mira, yo te voy a contar una experiencia, de repente nos dicen, mira, nosotros les vamos a pedir que trabajen con este curso, porque en realidad este curso es el curso más difícil de la escuela. Incluso los mismos niños nos dicen, nos eligieron a nosotros, somos el peor curso. Imagínate, tienen esa etiqueta con ellos mismos. Pero nos dicen, vamos a pedirles que trabajen con ese curso, porque si con ese curso resulta que es como el peor, quiere decir que de verdad resulta. Bueno, y tú empiezas a trabajar, tú cambias la relación pedagógica, tú entusiasmas la motivación de los niños por el aprendizaje, las expectativas, y sí resulta, y sí se cambia, y los niños empiezan inmediatamente, los profesores nos dicen, empiezan a faltar menos. Aumenta la asistencia al tiro, porque en el fondo los niños también faltan, están ausentes porque hay un tema de desmotivación. Bueno, esto también lo que destacaban ayer con las características de estos liceos. Exacto. Liceos que tienen 92% de asistencia, liceos que tienen un 60% de nivel de desempeño alto, están sobre el promedio país. O sea, todo bien. Inclusión, entre el 60 y el 90% de matrícula de estudiantes con mayor vulnerabilidad. Claro, porque cuando tú cambias efectivamente esa relación y logras hacer, como de alguna manera, impactar lo que técnicamente se llama el núcleo pedagógico, en el fondo logras impactar la experiencia de los niños, todas esas cosas cambian. Ahora, nosotros creemos que nuestro deber como país es hacer eso en todas las escuelas y se puede avanzar para eso. Lo que pasa es que igual el avance hacia eso requiere políticas que son estructurales. Por ejemplo, el tema de los directivos. Nosotros estamos siendo muy enfáticos en decir, el país necesita, hace poquito regulamos nuestra carrera docente. Sí, ahora se necesitan los directivos. Los directores, sí. Y hay coincidencia desde muchos sectores en que esto es así, y hay evidencia también. Hay estudios que comprueban que un buen rendimiento y una buena preparación de un director de colegio cambia la naturaleza del colegio 100%. Totalmente. Ahora, para entender un poquito la discusión, entonces, tú, de lo personal, y Educación 2020, ¿encuentran que los liceos bicentenarios son una buena política, salvo el tema de que es una acción no general? No, nosotros quisiéramos que fuera... Dos cosas son las fundamentales que nos preocupan. La primera es que quisiéramos que fuera una estrategia piloto pensando en escalarlo al 100%. Nosotros no creemos en que la educación del país tenga que elegir a algunos que pueden aprender y a otros que no, primero. Y lo segundo, nosotros creemos que por la forma en que está planteado es un sistema que corre un importante riesgo, o sea, como está basado en la competencia y en tener que demostrar que yo rindo más, tiene un riesgo muy importante de avanzar en una cultura
más competitiva y menos colaborativa. Y eso nos preocupa. Sí, se entiende. Alejandra, entonces, ¿tú crees que esto va a consolidar o va a ir consolidando que nuestro sistema educativo vayan quedando los establecimientos para los capaces y los establecimientos para los porros? Y eso es lo que no nos gusta. Ya. Tomando ese punto de vista, veamos desde la vereda del frente. En todas partes también se destaca el mérito. Y hay algunos que válidamente se preguntan, a ver, pero ¿por qué tienen que tener las mismas oportunidades o las mismas chances un cabro que está preocupado, que está motivado, que hace sus tareas, que no hace desorden, que no va a tontear al colegio, en fin, que uno que trabaja, hace lo que tiene que hacer, se esfuerza, en fin, ¿por qué tienen que tener el mismo cupo, el mismo lugar? No estamos, es una pregunta súper... No estamos diciendo que el que tiene más dificultades se quede sin escuela, pero ¿por qué el que le pone más ñeque no puede tener un premio? Sí. Bueno, porque nosotros creemos que la educación no es premio, porque por eso nosotros lanzamos esa campaña con ese nombre, porque efectivamente tiene un poco ese enfoque. Mira, nosotros, ¿sabes por qué? Porque hay una creencia muy fundamental a la base, que es que todas esas conductas que tú dices, que es que el que se esfuerza, el que aprende que los errores son parte del aprendizaje, el que sabe que la perseverancia es importante para aprender, la disciplina, el esfuerzo, etcétera, todas esas cosas, nosotros sabemos que esas cosas son aprendidas. No es que uno las hereda porque pasó algo. Y en el fondo un niño que no ha podido aprender, que no tiene todavía esas conductas, es un niño que no ha tenido la oportunidad de aprenderlo. Si las personas nos desarrollamos con el andamiaje, por decirlo así, con el apoyo de otros, nosotros no nos creamos solos. Hay una corriente un poco de pensar como que no, los niños traen eso. No, un niño que piensa que en Chile el 50% de los niños en cuarto básico creen que no pueden aprender. Y los niños cuando entran al sistema educativo vienen con una tremenda curiosidad, con interés por aprender. Algo pasa que nosotros los adultos, que somos los responsables de esto, les estamos transmitiendo otra cosa. Entonces nosotros creemos que ciertamente el mérito es importante, nosotros en absoluto, y perdón, nosotros dos somos adultos, uno en el mundo adulto para el trabajo tiene que postular un trabajo, en la universidad también se postula y es elegido, etc. Y así fue siempre. Exacto, y eso es el mundo adulto, pero en el mundo, si nosotros como país firmamos la Convención de los Derechos del Niño, en que se señala que la educación es un derecho, eso implica que todos los niños tienen derecho a la educación sin importar su conducta previa. Ustedes dicen en Educación 2020 que el mérito debe ser considerado desde la educación superior para en la vida adulta, exacto. El mérito es o sea, en la escuela no debería haber distingo. Y en la escuela tiene que ser considerado, por supuesto, también en términos de que tú tienes que reconocer y valorar, pero no discriminar. ¿Cómo haces tú para premiar entonces? Para tomar el tema del mérito y por ejemplo, pero si mira, ¿qué incentivo tendrán entonces los alumnos que le ponen más empeño? Sí, ese es un problema bien importante porque nosotros también... y hemos visto muchísimo, y voy a darte una cita. A ver, el incentivo principal para el aprendizaje tiene que ser interno. No puede ser, nosotros estamos muy acostumbrados y nosotros en Chile somos una sociedad que trabaja mucho con el incentivo externo. Tú lo haces porque te están mirando, tú lo haces porque te van a controlar, tú lo haces porque si no te van a dar una sanción. Nosotros creemos que el aprendizaje el mejor aprendizaje es el que es motivado desde el propio interés de los estudiantes y eso se aprende también. Y para eso es importante. Lo que pasa es que lo que ha pasado con el sistema educacional, y aquí hay una crisis bien profunda, es que el mundo cambió y el sistema educacional ha cambiado poco. Entonces, nosotros hemos afectado la pertinencia y la experiencia formativa para los jóvenes. Los jóvenes muchas veces te dicen, oye, lo que pasa en la escuela no es lo que me importa, si yo los intereses los tengo afuera. Pero cuando tú logras, y nosotros tenemos experiencias preciosas con niños, por ejemplo, que trabajan con metodologías innovadoras que te dicen, un chico me dijo una vez, estaba tan entretenido que se me olvidó que estaba en el liceo. Porque en el fondo, lo que la escuela tiene que producir como experiencia formativa tiene que ser tan potente que el incentivo no tenga que estar puesto en una amenaza. Como que si tú no lo haces vas a perder esto otro. ¿Me entiendes? Tiene que formar autorregulación para el aprendizaje. Y eso es de hecho, si tú lo miras en currículum comparado y en la discusión más curricular en el mundo, el tema de la habilidad de aprender a aprender es fundamental. Ahora, yendo a un tema súper amplio y gigantesco, pero creo que hay que ponerlo en la mesa, y el sistema
macro no es el que está provocando todo esto, tanto la postura del gobierno del Liceo Bicentenario como la que ustedes manifiestan que la vía sea general. En el fondo, ¿cuáles son los objetivos hoy día de nuestro sistema de educación de escuelas, sí, de colegios? Sí, sí, sí. El objetivo de nuestra educación de escuela, y uno lo ve incluso cuando ve los objetivos que se destacan, buen rendimiento en la PSU, buen rendimiento en el CIMSE. Sí. O sea, tú tienes un sistema que está enfocado a obtener tales resultados que están mirando en una educación superior, ya sea técnica o universitaria. Por lo tanto, tiene toda lógica. ¿Dónde quiero yo como papá poner a mi cabro? Sí. En la escuela que me los prepare para lograr los objetivos. ¿De qué me sirve meter a un hijo a una escuela súper entretenida, pero que le va como el ajo en buen chileno en las pruebas? Sí, ¿Me claro. entienden? Sí. Es que sí, pero ahí está el problema de fondo, porque por otro lado hay una tremenda crisis de sentido con la escuela. Y los jóvenes te lo dicen. Ojo, Chile es el segundo país del mundo, todo el tema que se ha levantado de la crisis de salud mental. Chile es el segundo país del mundo donde más aumentó el suicidio juvenil. Entonces, aquí hay una demanda, y nosotros creemos que es una demanda que no hay que desoír, es una demanda muy importante, por una educación más humana. Por una educación más humana y por cambiar de alguna manera. Y la pregunta que hay detrás de todo esto, yo siempre digo, y creo que es importante hacerlo explícito, ¿qué tipo de sociedad queremos construir? El sistema educacional, de alguna manera, responde a esa pregunta. Y nosotros queremos, desde Educación 2020, construir una sociedad más humana, más justa, más equitativa, más inclusiva. En que yo te diga, en que no sea que, mira, si no tienes de los 10 mejores puntajes, pierdes tus oportunidades. Porque además aquí, si tú tienes los mejores puntajes, te voy a dar recursos, te voy a apoyar, te voy a dar una serie como de medidas que te van a facilitar las cosas. Y al otro no le voy a dar nada. Es esa la sociedad que queremos construir. Pero lo que tú me has dicho en esta entrevista es que tú quieres que ese tipo de sistema se elimine de los colegios, de las escuelas. Pero que para el adulto ese sistema sí valga. Claro, no estamos diciendo que se elimine en términos de que no exista, que no se aprenda en el fondo el valor del esfuerzo y todo eso. El punto es que lo que no puede haber es que si tú no lo aprendes, tú te veas discriminado y pierdas derechos. Okay. Tú tienes que tener oportunidades para aprenderlo. Sí, pero llevando ese argumento a que el adulto, ¿verdad?, que ya sale del sistema escolar, debe regirse por el mérito, entonces tú estarás de acuerdo en que, por ejemplo, un estudiante de educación superior que obtiene su beca o su gratuidad, si no saca su carrera en tiempo razonable, debe perder su financiamiento. Claro, porque ahí tenemos un adulto que a lo mejor, a juicio de algunos, no hizo el empeño posible, se está demorando 2 o 3 años más en sacar la carrera. ¿Por qué hay que financiarle la gratuidad? Sí, entiendo. Mira, yo creo que aquí hay dos temas que se ven en ese, o sea, dos asuntos que están a la base de tu pregunta. El primero es que nosotros seguimos teniendo una sociedad profundamente inequitativa. Entonces uno tiene que ver, bueno, cómo damos también apoyos. ¿Qué país queremos construir? ¿Damos apoyo o es el país de, voy a seguir tu modelo de, la libertad que nos diste de usar el lenguaje más chileno, o el país del ráscate con tus propias uñas? Porque si nosotros queremos una sociedad que sea más inclusiva, más democrática incluso, también tú tienes que decir, bueno, ¿qué medidas doy de apoyo entonces? Pero efectivamente hay que ver cómo yo, porque tengo muchos estudiantes, por ejemplo, que están estudiando, pero están trabajando también, versus otros que están solo estudiando. Entonces, ¿cómo vamos dando apoyos para que haya un poco más de igualdad de condiciones? Esa es la primera. Y la segunda, déjame solo terminar la segunda, que es que Chile es uno de los países del mundo que tiene carreras más largas. Entonces también hay un tema que hay que revisar, que es la extensión de las carreras universitarias. Hace años que viene ese tema, y ese es un tema que también hay que mirar y ver, bueno, cómo se aborda. Porque también tú dices... ¿Por qué duran tanto aquí en Chile las carreras? Yo no creo que haya una sola razón para explicarlo, pero por cierto hay una súper especialización. En otros países hay carreras que son más como estos, como los bachilleratos, ponte tú. Y luego, una base general breve y después la especialización. Exactamente. En Chile no se ha avanzado tanto en esa línea. Hay algunas universidades que están avanzando. ¿No será que hay dos factores que han dado vuelta? Una es que la universidad muchas veces o la educación superior se ha transformado en el reforzamiento de lo que no aprendiste en la escuela, porque la verdad es que a mí me llama la atención. Bueno, hay universidades que han instaurado sistemas súper interesantes como la USACH, del propedéutico, ¿no? Que es bien interesante.
Pero ¿es el ideal? ¿Pasa en todo el mundo que los alumnos egresados del sistema escolar lleguen y sus primer año o 2 años sean de nivelación? Eso es algo que te lo dicen todas las universidades acá, te lo señalan no es algo que pasa en todo el mundo, tiene que ver con el sistema educacional en Chile, tiene que ver con la calidad del sistema educacional. Además de la pérdida de tiempo, porque estás usando 2 años de tu vida en eso, la pérdida de recursos. No, claro, y también míralo, mira, eso desde la perspectiva económica, también míralo desde la perspectiva de la formación de esas personas. La frustración, todas las consecuencias negativas que tiene, eso no está desconectado del nivel de agresividad, por ejemplo, que tenemos en la sociedad. También tiene que ver, porque la frustración acumulada, la sensación de incompetencia, tiene una serie de efectos para el desarrollo humano de las personas. Entonces, ¿es esa la sociedad que queremos tener? Sí. Nosotros creemos desde Educación 2020 que todo esto son señales de una necesidad más profunda de cambiar la experiencia pedagógica en la escuela. Se requiere innovar para que efectivamente podamos aprender de otra forma. Si el mundo cambió y nosotros seguimos, mira, las salas de clases que están todas igualitas, y nosotros tenemos experiencias preciosas en que cuando tú innovas, sí se puede. Sí. ¿No es innovación el Liceo Bicentenario? No es innovación necesariamente, o sea, nosotros no hemos visto que tenga experiencias de innovación potentes, que esa sea la estrategia. La estrategia es inversión de recursos y más bien es más bien un modelo selectivo que un modelo de innovación pedagógica. Y nosotros quisiéramos que se avanzara, además, aquí uno quisiera que se avanzara en cambiar, en apoyar que todos los establecimientos del país puedan ir avanzando a más innovación, a una conversación más pedagógica. Además, ojo, eso es parte de las cosas que dijo la OECD en su evaluación de política educativa. Necesitamos conversar más de aprendizaje y cómo impactar ese aprendizaje. Y eso requiere una conversación más sustantiva. Alejandra Arratia, muchas gracias por venir. Muchas gracias, Gonzalo. Que tenga buen día. Gracias, igualmente.